Amigas, amigos, un placer tener aquí a Eric Martin. Bienvenido, welcome to the radio. Yes, hello, finally get to say hello. You were happy in Spain? Yeah, I'm very happy. It's amazing to hear your voice. And I don't know what you're saying and stuff, but man, it sounds amazing. Vale, le gusta. I'm out of breath. Le gusta. Me has dejado sin aliento. Sin aliento, para que toque lo mejor posible con la compañía de David Cotterill, el que fue guitarrista de los Demon, que me está contando que sigue en ruta. Bueno, dile que si le tenemos que comprar un piso en España, o sea, si no se va a comprar un piso por lo que viene. Acaba de estar en el Leyendas, una gira larga que ahora vamos a dar, imperdible, lo digo 4. Este jueves Madrid en la Sala Berlín, Pamplona, Sala Indara, es el 5, el viernes, el 6 vuelve al centro, en Collado Villalba, el Límite Rock Bar, el 7 está en Bilbao, Sala Mito, el 9 Gijón, Memphis Club, el 11 Coruña, Forum Celtium, el 12 Valladolid, Porta Caeli, el 13 Alcalá de Henares, no leo esto bien, y el 14 Cartagena, Sala Talo. Bueno, aquí nos ha pasado Xavi de Team Producciones toda esta amplia gira de Eric Martin con la compañía de David. Mr. Big, bueno, si le vamos a tener que poner un piso en España porque... You have been already here playing at Leyendas del Rock. Do we have to buy you an apartment in Spain because you're coming so frequently? I know. I'm going to be traveling a lot around here, but I was just here for Leyendas del Rock. With Mr. Big. That was, it was great. Spain, I know. God, what's not to like? It's so beautiful here and great people, loving people, but like the rock and roll music is kept alive in Spain. I mean, come on. Do we know that for pretty much a fact here? But no apartment as of yet. I gotta look for another woman. Bueno, dice que más que para un nuevo piso tiene que buscar una nueva mujer a este paso, que dice que ama España, que la verdad es que es un país muy bonito, que hay gente encantadora, grandes personas, y que sabe desde hace mucho tiempo que hay mucho rock and roll aquí, así que después de estar en Leyendas del Rock está encantado de volver. Toca con tanta gente y tanto porque no lo soportan en casa, su mujer no lo soporta. Are you playing so much because your wife do not bear you at home? I'm on the never-ending "Mama Needs a New Pair of Shoes" tour. It's just never-ending, but I enjoy it. I love it. You know, I've been doing this thing now with Dave for the last 3 years, in between Mr. Big tours, and there's a lot of them. Bueno, dice que está en una gira que no termina nunca, pero que le encanta, que lleva ya 3 años en esta gira en solitario, tocando con David, y que está encantado de que así siga, así que no hay problema. Si tuviéramos que explicarle a un chico de 15 años, 16 años, quién es Eric Martin, ¿cómo lo haría él? ¿Qué le diría a un chico joven que nunca ha escuchado su trayectoria como solista? If we had to explain to a young guy from 15, 16 years old young guy, who is Eric Martin, a guy that do not recognize you as a solo artist, how would you explain him? Well, I mean, I've been an artist for about 40 years now. I played in numerous bands. When I was a kid, started out in 1983. I did an album called Sucker for a Pretty Face on Elektra. I had a band, and we toured with ZZ Top and all the kind of stuff back in the 80s. I was a solo artist in 85 to about 87. I had a couple albums on Capitol Records and a couple movie soundtracks. I've been kicking around forever. I've toured the world so many times. I have so many stamps. I have so many fans too, which is ironic. It's kind of useful if you're turning around. Well, you spend 40 years on a business, you're gonna have a lot of fans. And stamps in the passport. That's what I want to try to say. These teeth, they don't fit my mouth. Anyway, traveling around the world with Mr. Big. I mean, Mr. Big's been together for almost 30 years. We've had a handful of hits, but we've had a #1 hit song. It was called "To Be With You" in 1992. That it's the gift that keeps on giving. I swear to God, I was at a supermarket
at home, you know, like in Germany, just walking around and people are like singing it. Not the right words, but they're singing that song. Tienes parte, tenemos segunda parte. Me he quedado con toda la copla en principio. Bueno, dice que lleva siendo, se lo explicaría diciéndole que lleva siendo un artista durante 40 años, que lleva en la brecha desde el 83 en muy numerosas bandas. De hecho, con Electra, una banda en la que estuvo, llegó a girar abriendo para Z Top. Desde el 85 hasta el 87 hizo una carrera en solitario, la cual tuvo un par de álbumes a través de Capitol Records. También ha estado participando, ha hecho bandas sonoras y dice que tiene muchos sellos en el pasaporte. Aquí ha habido una cosa bastante graciosa porque en lugar de decir sellos en el pasaporte ha dicho pants, calzones, ¿no? Y dice que bueno, que también tiene muchos calzones porque claro, está fuera de casa todo el tiempo. Y luego con Mr. Big, pues como todos sabemos, lleva 30 años. Tiene hits como To Be With You, que fue número 1 en el año 1992. Eso, conocemos todo eso. Y comentaba además que se ha dado la circunstancia de que en un supermercado en Alemania ha llegado a escuchar toda la gente cantando To Be With You, que no lo hacía con las palabras adecuadas, es decir, que no lo cantaba así de la letra, pero que le encantaba ver todo eso. Bueno, lo vimos en el Leyendas del Rock pasado con Mr. Big, está en mariscalrock.com radio, Eric Martin con la compañía de David Cotterill. Es un placer tenerles. Estamos en este momento en Facebook Live en todo el planeta. Repetiremos a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche este tramo de Bogotá Rock Musicolandia que hacemos entre el Muniese y Jason Cenador. Estamos contentos porque otra gran estrella, no olvidemos que aquí estuvo Glenn Hughes, Tim Lukather también estuvo con nosotros haciendo acústico. Es un honor el poder tener grandes estrellas de este tipo que tanto nos han alegrado la vida. ¿Cuál fue su espejo, sus espejos a la hora de cantar, los referentes? Which are your mirrors, your main influences at the time of singing? When I first started out, I was listening to Otis Redding, Wilson Pickett. Yeah. Hot Town. I love Motown music and Stax Volt. Rock? In the beginning, it was pretty much R&B, and then I used to live in overseas in Italy and Germany. My dad was in the army, and that was the kind of music that the army soldiers would listen to. In the sort of middle 70s, that's when Led Zeppelin, Free, Rolling Stones, Bad Company. Paul Rodgers is the best. Paul Rodgers is the god. He's the best. He's the god, yeah. Bueno, comenta que en principio, bueno, las primeras influencias eran influencias del palo de Otis Redding y demás, como hemos podido escuchar antes. Comenta que también, por motivo de que su padre estaba en el ejército, le tocó vivir de joven en países como Italia o Alemania, y que fue a mediados de los años 70 cuando se mudó a California, y ahí es cuando descubrió toda este mare magnum de bandas como Led Zeppelin o los Rolling Stones. Yeah, you was born in New York? Or? Yeah, I was born in Long Island, New York, when I was, I mean, we stayed there for a couple of years, and then since my dad was in the army, we traveled to Asia. We went to Taiwan. My brother and sister were born there. We lived in Italy and Germany for a long time, like for a good 4 or 5 years. No hemos entendido, está con lo del padre militar en las bases. Efectivamente, de hecho sus hermanos nacieron en Asia, nacieron en Taiwán. Muy bien, recordad, este jueves están en Madrid en el Café Berlín. El viernes están en Pamplona en la Sala Indara. Buscadlo en internet, en la propia web también de Etin Producciones, que es la compañía que lo está trayendo a nuestro país. Regresan el sábado a Madrid, a Collado Villalba. Luego vuelven a Bilbao el día 7, el 9 están en Gijón, 11 Coruña, 12 Valladolid, 13 Alcalá de Henares, regresan a Madrid, y el 14 Cartagena. Bueno, muy interesante. Alcalá de Henares, por ejemplo, por cierto, para la gente que nos escuche, que sepa que van a tocar en el Green Irish Pub, en un pub irlandés ahí, fantástico. Es una oportunidad única, repito. Eric Martin con la compañía del guitarrista de Demon es fantástico. Los hits que va a tocar será tocando de todos los palos. Hay muchos discos en solitario, muchas colaboraciones. De hecho, está tocando con Avantasia y también con los suizos de Gotthard, ¿no? Gotthard. You play now Avantasia and the Sweden people. Yeah, you see me. I'm supporting my Avantasia shirt. T-shirt of Tobias. Great organization. I just sang 2 songs on the new album, Moonglow. I will be touring with them, starting in March and ending the first leg at the end of April. But
I don't know, all the gang, Ronnie Atkins from Pretty Maids, Michael Kiske, Jeff Tate from Queensryche, me. Estamos entendiendo que Sí, ha comentado una cosa que es bastante importante y que hasta ahora no conocíamos. Es decir, él comenta que participa en 2 canciones de Moonglow, el nuevo disco de Avantasia, y que de hecho va a girar con la banda liderada por Tobias Sammet a partir de marzo, es decir, en la gira de Avantasia el año que viene, que por cierto pasa por nuestro país, y aquí en Madrid se hace todo un palacio de Vista Alegre. Si mal no recuerdo, él va a estar participando también con otros artistas de la categoría de Michael Kiske, lo cual también revela que Michael Kiske va a dejar aparcado al menos por unas semanas Hellwing para girar también con Avantasia y con Jeff Tate, al menos así lo comenta. Qué bueno, Queensryche. Está claro que le gusta más Europa que Estados Unidos. Está claro que le gusta. I think it's clear. Well, he thinks it's clear that you like more Europe than the United States. Don't get me in trouble, man. No, I'm a patriot. I love my American brothers and sisters, but I do love Europe. Come on. Dice que no me metas en problemas, que él es un patriota, que ama a sus hermanos y hermanas americanas, pero que sí, que adora Europa. Included Trump. Not so much. No demasiado. Yeah. Okay. La voz de Mr. Big, un tipo que ha grabado un montón de discos en solitario y que se pasa por aquí como preámbulo de lo que arranca en Madrid este jueves en la sala Café Berlín, y luego ya Pamplona, Collavialba y Bilbao. Tenéis toda la info en nuestra web y también en la web de Etin Producciones. Ahí tenéis todos los datos. Jason, vamos a enfocar un poco la parte triste, ¿no? ¿Qué pasó con Pat Torpey? Que hubo baja, murió este mismo año, en febrero. Well, he wanna focus now in this sad tragedy about the death of Pat Torpey. What can you tell us about the way it affected you? Era una cosa que se esperaba ya. Something like expected, or? Oh, he was a beautiful man. He was such a great guy, generous of his time with the fans, and obviously an incredible drummer, and there won't be another one like him. He was he was kind of like our, when people say the glue that holds things together, he was our anchor. He held it together, and he made us all grounded and not sweat the small stuff in life. And he was a leader in a way. Billy Sheehan was the leader in front of the curtain, but I used to call Pat Torpey the man behind the curtain, almost like the Wizard of Oz. He was, any kind of decision was ever made, like, okay, we'll agree on that, but wait for Pat to, what do you think, Pat? And Pat would be like, okay, that's cool, let's play Budokan, or something like that, But he was a beautiful man, and it's a huge hole in my heart and a loss for our band as well as the musical community. Bien, está muy emocionado Martin. Le he preguntado por la muerte de Pat Torpey, el batería que fue hasta febrero que murió de los Misterios, un músico que ha tocado muchísima gente también, de los mejores baterías que dio América. Efectivamente, dice que era una personalidad hermosa, aparte de una increíble batería. No habrá nadie como él. Dice que era de los más grandes, desde luego, y que era todo un líder, si delante enfrente del escenario, lo que es delante del público, de puertas para afuera, digamos, Billy Sheehan actuaba como líder, de puertas para adentro, entre bambalinas, él considera que un verdadero líder era Pat Torpey. De hecho, no se tomaba ninguna decisión sin que Pat Torpey diera el visto bueno, hasta el punto de que cuando se planteaban algo, ellos decían, ¿qué pensará Pat Torpey de esto? Y Pat Torpey decía, vamos a hacer esto, lo hacemos. Así que dice que ha dejado un agujero realmente profundo en su corazón, la pérdida de un batería como Pat Torpey, que además en las últimas giras hasta su fallecimiento también recalca que estuvo tocando, de hecho vino aquí a Madrid un par de veces con un pequeño set de percusión, y que él continuó girando. Ya estando tocado, ¿no? Muy bien, pues terminamos. ¿Qué es lo que ha tocado? Jason, ¿qué es lo que ha tocado? Bueno, Daddy, Brother, un temazo. Daddy, Brother, yeah. When I woke up this morning, I was like, I feel pretty good. And then, then you guys sprung this on me. Thanks a lot. But it was all right. It was good. I was surprised. It's more, look, most people think that coming to an acoustic show, they think you're going to get, I gave my love a cherry, candlelit tables, with candlelight and little tablecloths. No, not at all. We're singing and strumming and bashing out the A chords when you come and see
Demon Dave and the Little Devil. Bueno, esto es interesante. Para la gente que se plantea ir al concierto, bueno, han tocado Daddy Brother Lover Little Boy, una de las canciones, yo creo, más potentes, más míticas, ¿no? De Mr. Big. Y dice que esto es interesante recalcarlo también, porque mucha gente cuando va a un concierto acústico se piensa que va a haber solamente baladitas, como la que ha coreado antes, y no, también puede haber canciones intensas como la que hemos escuchado, Tina Day, que es un auténtico artista, que aquí hay fuerza, que aquí hay intensidad y que así lo va a demostrar. Bien, ¿cuándo va a tener una banda propia, un combo propio? ¿Sería un supergrupo, gente joven? ¿Cómo imagina su banda, la banda? How do you imagine your own band? I mean, the band leader by you. Do you imagine a band leader in which you were the leader with young people or something like that? Okay, Super band? Tell me that again, Like a because super your band. accent, you were hypnotizing me for a minute. I know it's English. Say it I again. don't know. How do you imagine a band in which you were How the I- leader and maybe playing with, I don't know, if a super group or a young a group filled by young people, young musicians? Another band. Your old man. Your own man. My own band? Yeah. Oh, no, I don't In have the time future. for that. I don't have time for that stuff. No? No. And young people, you mentioned young people? I'm going to wait for my children to grow up. I have two 13-year-old boys, and they loved music when they first started out, you know? Like I could see my son Dylan jumping on his bed singing Highway to Hell. Right? Wow. Oh, yeah. Go on. I mean, they were rockers, you know? And my other son Jacob, you know, he'd play a little piano and he'd play like the Star Wars theme song. Dave doesn't know what we're talking about because Dave's never seen Star Wars before. Let's all boo Dave. Ready? Boo. Okay, anyway. I'm going to wait for my children to grow up to have any sort of like young rock and roll band. Maybe I'll manage them. It'll be like a TV show. Muy bien. Bueno, Sí. dice Hasta hablando de los niños, ¿no? Dice efectivamente que él tiene unos niños que tienen ahora 13 años y que bueno, que ya para tener- Están aquí, están en la... están precisamente en la- un poquito más En pequeños. la correa de la... One of them's sí. where? I'm sorry, you still talking? Yeah, get it out. Yeah, Mr. Big Mouth. Go ahead, say it. Bueno, dice que son los hijos de Mr. Big Mouth y que tiene los niños efectivamente Bien. en la correa de la guitarra. Dice que tiene eso, dos niños que ahora tienen ya 13 años, son un poquito más mayores que en esa foto intuyo y que son unos rockeros en potencia. De hecho, uno de ellos el otro día estaba saltando en la cama cantando Highway to Hell. El otro toca el piano y dice que para tener una banda con músicos jóvenes, quizá lo mejor que podría hacer es esperar a que crezcan un poco y a lo mejor formar una banda con ellos hasta el punto de a lo mejor hacer un reality show, un TV show o algo así. Eric, David, thank you very much. Thank you. Good luck in the new tour in Spain. I hope for you in everywhere. I'm happy in Spain. Oh, thank you. And I hope in the next place, in another city. To see you soon. Thank you. I know you're trying to give me that good compliment and you're doing a great job of it, but until you hit that cymbal, that means it's over. Ready, go. More symbol. And Thank you very much, everybody. No se pierdan, ahí están sonando.